Hola. Perder a un ser querido te sitúa en un espacio extraño, un lugar donde el tiempo parece detenerse mientras el mundo exterior sigue girando con una prisa que resulta casi ofensiva. En ese silencio cargado de duelo, suele aparecer una pregunta que suena fría, técnica y, para muchos, profundamente aterradora. Es la pregunta sobre la autopsia. Entiendo perfectamente si sientes que un nudo se te cierra en el estómago solo de pensarlo. Es natural que imagines que el cuerpo de esa persona a la que cuidaste con tanto esmero será tratado con una frialdad mecánica o que el proceso dejará marcas que te impedirán despedirte con dignidad. Pero quiero dejar clara esta cuestión. Una autopsia no es una profanación, sino un acto médico realizado con una delicadeza que te sorprendería. Los patólogos trabajan con un respeto absoluto por la integridad del fallecido, asegurando que cualquier rastro del examen quede oculto bajo la ropa y la preparación posterior. Esto significa que podrás realizar un funeral con el ataúd abierto si así lo deseas, sin que nadie note que hubo una búsqueda de respuestas. Al final, aceptar este procedimiento es el último intento de comprender una vida que se ha apagado. Sin embargo, antes de tomar una decisión que parece tan definitiva, hay matices prácticos y emocionales que solemos ignorar por el simple peso de la tristeza. Seguramente ahora mismo te estarás preguntando qué sucede realmente en esa sala cuando se cierra la puerta y la ciencia toma el relevo de la medicina asistencial. Una autopsia es, en esencia, la consulta médica final. Es un examen detallado que se realiza cuando el corazón deja de latir para descubrir con exactitud el cómo y el porqué de un desenlace. Quien lidera esta tarea es el patólogo, un médico que ha dedicado su vida a aprender el lenguaje de los tejidos y los fluidos. Podríamos decir que el patólogo es un detective de la biología que busca la historia escrita en las células. El proceso no comienza de forma invasiva, sino con una observación minuciosa del exterior del cuerpo. Se toman fotografías, se registra el peso, se notan marcas y se analiza cada detalle superficial. Después, el médico examina el interior, observa la arquitectura de los órganos y toma pequeñas muestras para estudiarlas bajo el microscopio. Es aquí donde ocurre la verdadera magia científica. El patólogo busca rastros de infecciones, depósitos de medicamentos o señales de enfermedades que fueron invisibles para los médicos en vida. Es una forma de pasar de la sospecha a la certeza clínica absoluta. Para los médicos que trataron a tu ser querido, este examen es la prueba de fuego de sus diagnósticos, una oportunidad de aprender de lo que no pudieron ver a tiempo y mejorar el tratamiento de futuros pacientes. Es curioso cómo dedicamos años a intentar conocernos a nosotros mismos y, a veces, la respuesta definitiva solo llega cuando ya no podemos escucharlo. Pero debes saber que, en ocasiones, la ley decide que esta investigación no es opcional y entender esas situaciones te quitará un peso enorme de encima. Existen circunstancias donde el sistema legal toma el control para protegernos a todos y la autopsia se vuelve obligatoria. No es un ataque contra tu intimidad familiar, sino un mecanismo de seguridad pública. Si una muerte ocurre de forma súbita, sin una causa clara que la explique, el Estado debe intervenir. Esto incluye casos dolorosos como el síndrome de muerte súbita del lactante o fallecimientos causados por accidentes, suicidios, sospechas de envenenamiento o sobredosis de drogas. También se vuelve imperativa si la persona muere durante un procedimiento médico o dental o si existe cualquier sombra de duda sobre una posible negligencia o acto violento. En estos casos, el examen médico es el único camino para asegurar que no se ignore un peligro para la comunidad o una injusticia. Si el médico o la autoridad te informa que el examen es obligatorio, no cargues con la culpa ni con la duda de si está permitiendo algo indebido. Simplemente es el protocolo que nos ayuda a mantener un registro veraz de la realidad. Saber esto de antemano suele evitar conflictos innecesarios con las autoridades en un momento donde tus energías deben estar puestas en el consuelo. Es posible que sientas que la ley invade tu privacidad en el peor momento imaginable, pero comprender que se trata de una búsqueda de justicia puede ser tu primer paso hacia la calma.
Aún así, en la mayoría de las muertes naturales que ocurren en hospitales o residencias, la última palabra la tienes tú, y ese privilegio de decidir nos obliga a mirar hacia el futuro de los que todavía estamos aquí. Más allá de los informes legales, una autopsia ofrece un valor incalculable para los que se quedan. A veces la muerte es el último mensaje de salud que un padre le deja a sus hijos o un abuelo a sus nietos. Imagina que el examen revela una cardiopatía hereditaria que nadie había detectado. Esa información, aunque amarga, es una advertencia que puede salvar vidas en las siguientes generaciones. Es lo que en medicina se llama el valor preventivo de la ciencia post-morte. Además, el avance de la medicina moderna depende en gran medida de estos actos de generosidad intelectual. Enfermedades como el Alzheimer siguen siendo rompecabezas con piezas faltantes y cada cerebro examinado ayuda a los investigadores a entender si los nuevos tratamientos funcionan o por qué fallan. Confirmar que un diagnóstico previo era correcto o descubrir que tu ser querido no sufrió dolor en sus últimos minutos puede aportar un consuelo que ninguna palabra de aliento logrará darte en el funeral. Pero cuidado, porque la verdad científica es a veces un arma de doble filo que puede revelar secretos que nadie esperaba encontrar en un informe de laboratorio. Debo ser honesto contigo sobre los riesgos emocionales de este proceso. Una autopsia puede revelar hábitos y enfermedades que desconocías por completo. No es raro que el examen del hígado muestre una cirrosis causada por un consumo de alcohol que la persona mantuvo oculto, o que aparezca un cáncer que nadie sospechaba. Tienes que preguntarte si estás preparado para recibir una verdad que podría cambiar la imagen que tienes de tu ser querido. A veces, la ignorancia es un refugio necesario para el duelo. Por otro lado, está el asunto de la logística y la fe. No todas las culturas ni religiones ven con buenos ojos este procedimiento. Si tu fe o tus tradiciones te piden preservar el cuerpo intacto, ese deseo debe respetarse por encima de la curiosidad científica, a menos que la ley diga lo contrario. La buena noticia es que hoy en día existe una gran flexibilidad. Si solo necesitas respuestas sobre un órgano específico, como el corazón o los pulmones, puedes solicitar una autopsia parcial. De esta manera, el patólogo se limitará solo a esa zona, equilibrando tu necesidad de saber con el respeto a tus creencias más profundas. Es una forma de negociar con la ciencia para que no sea un proceso de todo o nada. No todo es biología y leyes. Al final, las decisiones se toman con el corazón y con la razón, buscando un equilibrio que te permita dormir tranquilo. Tampoco podemos ignorar el factor económico, ese invitado incómodo que siempre aparece cuando menos lo necesitamos. La burocracia es, lamentablemente, lo único que no se detiene cuando el corazón deja de latir. Los costes de una autopsia varían enormemente. Si la muerte ocurre en un hospital y los médicos tienen un interés clínico legítimo en el caso, es probable que la institución asuma los gastos. Sin embargo, si se trata de una petición privada en una residencia de mayores o a través de un médico particular, podrías enfrentarte a una factura considerable. Mi consejo es que preguntes siempre antes de firmar cualquier autorización. Habla con el personal del hospital, con el director de la residencia o con tu médico de confianza sobre los cargos asociados. La paz mental es prioritaria, pero no debería venir acompañada de una deuda inesperada que añada más estrés a una situación ya de por sí devastadora. Es curioso que en los momentos de mayor elevación espiritual, como es la despedida de un ser querido, tengamos que terminar hablando de tarifas y formularios, pero así es la vida que nos toca gestionar. En cualquier caso, lo que perdura no son los datos anotados en un papel frío, sino la paz de haber tomado una decisión consciente y amorosa. La muerte es inevitable, la duda no. Nada más por hoy. Muchas gracias.